Y yo siempre he creído que Nayib es alguien que cuenta con una gran bendición de Dios. Siempre. Porque es alguien que, a pesar de estar en momentos en los que a lo mejor creíamos de que no se iba a poder, siempre se abrían esas pequeñas ventanitas en donde había una luz y eran al final las respuestas que se buscaban para que este proyecto continuara. Ustedes recordarán aquel abril del 2017 en donde a Nayib, por la forma de administrar la alcaldía de San Salvador, pero yo creo que más profundo que eso, quizás por la forma de hacer política, como él siempre nos lo ha dicho a nosotros y nos lo ha demostrado, lo terminaron expulsando de ese partido, lo que ahora nosotros le llamamos bendita expulsión, en ese abril del 2017. En octubre de ese mismo año, muchos de los que están acá recordarán lo que Nayib nos pidió cuando él sale en redes sociales y nos dice: no nos dejen solos, no me dejen solo. Y en donde comienzan a organizarse adentro de las comunidades, de las colonias, de los barrios, de los pasajes, en el interior del país, la gente se comienza a organizar de algo que todavía no se lograba entender qué era. Y ahí es donde comienza a nacer lo que somos ahora, lo que somos como Nuevas Ideas. Y en el 2018, en abril del 2018, yo no sé cuántos de ustedes habrán participado en esa recolección de firmas que hicimos. Creo que la gran mayoría de los que estamos aquí participamos. Y comenzaron a suceder también como partido, como Nuevas Ideas, ese clamor y esa sed que tenía el pueblo salvadoreño, que en 3 días llegamos a recolectar más de 200,000 firmas. O sea, fue algo increíble, que no se creía lo que de verdad estaba sucediendo ahí. Si hay partidos políticos ahorita que les ha costado recolectar 50,000 firmas, que son las que exige la ley, y eso teniendo meses y meses para poder hacerlo. Nosotros lo hicimos en 3 días y fueron 200,000 las que se recolectaron. En agosto de ese año, muchos recordarán lo que se vivió, la experiencia que se vivió, cuando de manera oficial, cuando de manera formal, Nuevas Ideas comenzó su existencia legalmente. Nos formalizamos como partido político en agosto del 2018 y nos encaminamos a la elección del 2019 y comenzamos a hacer lo que de alguna manera estamos haciendo también este día, a organizarnos para enfrentar esa elección que venía en el 2019, que el reto era vencer el bipartidismo, era vencer ese poder que había, o mejor dicho, la manera en cómo nos tenían secuestrados Arena y el FMLN. 20 años de Arena, 10 años del FMLN, y íbamos nosotros encaminados a hacer eso. Y también nos decían que era imposible que eso se pudiera hacer. Pero bueno, los poderes fácticos de este país comenzaron también a tomarse más en serio las cosas. Nos comenzaron a atacar, nos comenzaron a cerrar todo el sistema, se vino contra nosotros. Ese bloqueo que hicieron, que no dejaron que nuestro partido pudiera competir, también nos llevó y nos comenzó a agarrar de la mano y nos dio otros instrumentos y nos dio otro mecanismo, y gracias a Dios pudimos encontrar también un vehículo legal para llegar a las elecciones del 2019. Y bueno, ya todos saben lo que sucedió. Ese día nosotros hicimos historia. Ese día, como Nuevas Ideas, hicimos historia. Las cosas no han sido fáciles. Y eso es algo que también todos los que estamos acá debemos de entender y debemos de ser conscientes, que las cosas no han sido fáciles para el presidente.
a los 7, 8 meses de haber asumido la presidencia, se le vino una pandemia que no afectaba al país, sino que afectaba al mundo entero, que no se sabía qué hacer. Nosotros en nuestro país, con un sistema de salud completamente deplorable, que era lo que nos habían heredado los 30 años de gobiernos anteriores, que no sabíamos qué es lo que iba a suceder. Y Nayib tuvo que tomar decisiones valientes, decisiones concretas para sacar adelante a este país. Y al final se hizo. Y ustedes recordarán también lo que los políticos en ese momento, en el 2020, hicieron con esas decisiones que nuestro presidente Bukele estaba tomando. Y ellos lo único que se enfocaron fue a bloquear todas las decisiones que el presidente estaba tomando. Nosotros les pedíamos a los políticos de ese entonces, a todos esos representantes de ahora, esa vieja política, les decíamos y les tratábamos de hacer entender de que no era que estaban bloqueando al presidente, que no era que estaban bloqueando a los ministros, no estaban bloqueando al gobierno del presidente Bukele, sino que estaban bloqueando al pueblo salvadoreño. Y eso es lo que ellos nunca quisieron entender, porque ellos siempre estuvieron acostumbrados a doblegar a los gobiernos ejecutivos de turno desde la Asamblea Legislativa. Y eso es lo que siempre estuvieron haciendo. Y esa es en lo que estuvieron sumergidos a nuestro país durante años. Todos esos corruptos, todos esos ladrones que poco a poco tienen que ir pagando por las cosas que le hicieron a nuestro pueblo, por las cosas que le hicieron a nuestras comunidades. Entregaron a las comunidades a los pandilleros, entregaron las comunidades, nuestra niñez, generaciones y generaciones de salvadoreños fueron dejadas allí en el camino, dejando que las asesinaran y que hicieran lo que estos terroristas pandilleros quisieran adentro de esas colonias o de esas comunidades. Y ustedes muy bien lo saben, porque ustedes también lo han vivido y lo han vivido en carne propia. Yo estoy seguro de eso. No era justo que los políticos llegaran a esos puestos, como decían ellos, de poder. Pero ellos nunca lograron entender que el poder siempre ha radicado en las mayorías, en el pueblo salvadoreño. Y desde la llegada de Nayib Bukele, el poder del pueblo regresó al pueblo. Y eso era una de las mayores ganancias que nosotros hemos tenido como país. Yo veo bastantes jóvenes ahora acá. Bueno, también acá. Los jóvenes son y deben ser la sangre vital que mantenga nuestro país. Ustedes deben de asumir un compromiso con su país. Ustedes deben de entender que este es el inicio de algo grande para ustedes mismos. Que habemos generaciones en este país que a lo mejor ya no vamos a ver los frutos de lo que se está sembrando ahora, pero tenemos que tener el valor de seguir sembrando para esas generaciones que vienen, porque este país lo vamos a sacar todos juntos. En la elección del 2021, cuando la mayoría de los que estamos acá tomamos la decisión de dar ese paso y de ir a la Asamblea Legislativa, no fue una decisión fácil. Habíamos tenido 2 años de bloqueo al gobierno de nuestro presidente Bukele, a nuestro país, 2 años de bloqueo. La Asamblea Legislativa, los diputados de esa Asamblea Legislativa, tal vez ustedes recordarán algunos episodios que se dieron ahí, y si no, búsquenlos. Y ahora benditas redes sociales, y ahora ya todo queda ahí en el registro. Vayan y tómense unos minutos esta noche o mañana o cuando puedan, y vayan a buscar ahí todo lo que quedó
de registro de las acciones que tomaron para bloquear al presidente Bukele. Incluso comenzaron a llamar desde la Asamblea Legislativa a varios ministros del presidente porque querían estarlo golpeando al gobierno, porque ellos lo que necesitaban es que el presidente se pusiera de rodillas ante ellos, como lo habían hecho los presidentes anteriores. ¿Para qué? Porque en la Asamblea Legislativa, yo sé que todos ustedes aquí lo saben, son los que al final hacen los marcos legales y los marcos jurídicos para que el gobierno pueda funcionar. Pero la Asamblea lo que hacía es llevarle problemas al Ejecutivo para que viniera el Ejecutivo, se sentara con ellos, a eso que ellos llamaban o que ellos llaman todavía la oposición, el dialogar. Yo no sé cuántas veces ustedes todavía escuchan a la oposición que dicen que este país necesita diálogo. ¿Y diálogo con quién? Ellos quieren que nosotros fuéramos a dialogar en ese entonces, que fuéramos a dialogar con esos ladrones que estaban allí, porque eso es lo que eran. Eran unos corruptos, unos sinvergüenzas, unos incapaces, unos ladrones, unos cobardes que vieron, que estaban viendo el sufrimiento del pueblo, sobre todo en ese tema que se estaba viviendo en las comunidades durante muchísimos años, porque a nosotros nos vendieron una paz que nunca existió. Si todos muy bien sabemos que nosotros desde 1992 a la fecha tuvimos muchísimos más asesinatos de lo que nos dejó la guerra civil. O sea, venimos, de verdad, somos un país que ha sufrido bastante. No solamente la guerra civil, sino que desde antes las injusticias, los gobiernos militares, donde cada quien hacía lo que quería. Y eso es lo que los jóvenes deben de entender. Que lo que nosotros estamos viviendo ahora, esta fiesta que estamos viviendo, tambores, trompetas, color, risa, esto ha tenido que pagar un costo nuestro país. Y es un costo grande. Nosotros tenemos el gran privilegio, y ustedes lo saben, compañeros, hermanos que me están acompañando acá, que nos están acompañando acá. Ustedes lo saben, el costo que se ha tenido que pagar en esos territorios. Nosotros debemos de sentirnos de verdad agradecidos con Dios por poder estar acá. ¿Cuántos hubieran querido estar aquí y no pudieron? ¿Cuántos se quedaron en el camino? ¿Cuántos por equivocarse en la ruta de un bus los asesinaron? ¿Cuántos los asesinaron saliendo de sus casas? ¿A cuántas mujeres asesinaron? ¿A cuántas niñas secuestraron? ¿Cuánto dolor ha quedado en ese país? Y ese fue el costo. Y ese fue el dolor que el pueblo salvadoreño vio y tomó la decisión de unirse. Porque sin importar cuáles son las diferencias que nosotros podemos tener como salvadoreños, que hombre, si diferencias en las sociedades normales son, pues, o sea, no hay ningún problema con eso. Pero siempre debemos de encontrar un punto en común en donde tenemos que unirnos y en donde podemos unirnos. Y gracias a Dios lo hemos encontrado. Por eso es que en esa elección del 2021 ustedes tomaron también la decisión de darle la gobernabilidad que el presidente Nayib Bukele necesitaba. Fue una decisión valiente. Jamás en la historia de este país un partido político representado en la Asamblea Legislativa había podido tener 56 diputados. Jamás. Y gracias a ustedes, nosotros llegamos a la... Y no fue fácil, porque ellos tenían preparado también el camino. Ellos sabían cómo iban a seguir bloqueando al presidente.
Ellos sabían, ellos conocían ese sistema en el que nos tenían a nosotros hundidos. Porque también ustedes deben de poner atención cuando la oposición habla del sistema, de la democracia, de la independencia, de la institucionalidad. Y entonces yo vengo y les pregunto, pero ¿de qué democracia me hablan? ¿De qué institucionalidad me hablan? ¿De qué balance de poderes me hablan? Del que nos tenía con 1000 asesinatos al mes, del que nos tenía con una educación precaria, con el que nos tenía hundidos con una salud, con un sistema de salud en donde damos lástima, en una economía en donde no podíamos salir adelante. De ese sistema es el que ellos hablan y del que ellos nos estaban hablando. Nosotros teníamos que llegar desde la Asamblea Legislativa a darle esa gobernabilidad que el presidente Bukele necesitaba. Y esa es la promesa que nosotros hicimos en el 2020 para la elección del 2021. Y esa es la principal promesa que nosotros hacemos en este inicio de campaña. Nosotros juramos mantener la gobernabilidad de nuestro país, la gobernabilidad que nuestro presidente Nayib Bukele necesita. Juramos, bajo cualquier circunstancia y amenaza, vamos a continuar adelante haciendo lo que hemos venido haciendo. Porque no es poca cosa lo que estamos viviendo ahora. No es poca cosa lo que se está viviendo ahora. Y esto solo es el inicio. Los mejores días están por venir. Pero nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar. Esto no es el fin de una historia. Esto es el inicio de una historia. Y nosotros tenemos que ser parte de esto. Nosotros tenemos que duplicar esfuerzos. Estamos prácticamente a 2 meses de la primera elección, de la elección del presidente Bukele y de la elección de los diputados de la Asamblea Legislativa, presidente y vicepresidente y diputados. Estamos a 60 días de jugarnos la gobernabilidad de nuestro país. Y la decisión es bien sencilla. Es bien sencilla. No es muy complicado lo que va a pasar en febrero del 2024. No es muy complicado. Es simplemente tomar una decisión bajo 2 opciones. Una es regresar al sistema político de antes y otra es continuar con lo que estamos haciendo a partir de que el presidente Bukele llega a la presidencia. ¡Sencillo! El 4 de febrero del próximo año nosotros tenemos que salir a votar. Y cuando nosotros tengamos y vayamos al centro de votación, en nuestras urnas y en las mesas, a nosotros nos van a dar 2 papeletas. Y es bien sencillo. Simplemente marcar nuevas ideas y nuevas ideas. No hay donde perderse. Si ustedes quieren votar por el presidente Bukele, si ustedes quieren votar por los diputados que estamos acá, y por los diputados de los diferentes departamentos están ahorita también iniciando sus campañas, simplemente voten por la bandera de Nuevas Ideas y ya. Es bien sencillo. Es una elección que no va a tener mucha complicación. Pero los que estamos acá debemos de ser de verdad los principales comunicadores de este mensaje. Tenemos que organizarnos en nuestras colonias.
Tenemos que organizarnos desde ese entorno de donde nosotros vivimos. Primero, dando testimonio como salvadoreño, como miembro de Nuevas Ideas, de ser una persona correcta, de salir del pasaje, de salir de la colonia, saludar, buenos días, buenas noches, buenas tardes, porque con el ejemplo es lo que más arrastra en la vida. No solamente con lo que nosotros podemos decir, sino que el ejemplo. Y es por eso, ese ejemplo que nuestro presidente Bukele ha dado y por las acciones que ha hecho. Porque si algo tuvo Nayib, es que él, con las acciones de ahora, mató todos los discursos del pasado. Y es algo que no tiene precio. Tenemos que comprometernos con este proyecto que representa a las grandes mayorías de este país. Pero de verdad tenemos que comprometernos, de corazón. Tenemos que hacerlo. Tenemos que ir en el entorno de nuestras familias, de nuestros amigos, organizarnos, trabajar, llevar el mensaje, el hablar con la gente, el seguir trabajando, el seguir trabajando. Tenemos que cuidar todo lo que va a suceder en esa elección del 4 de febrero del 2024. Tenemos que invitar a todo el pueblo salvadoreño para que salga. Más de alguien ahí está diciendo, no, dice, no, si es que la verdad es que ya todo está hecho, si aquí va a ser fácil. Y no, señores, no es así. Esta quizás va a ser una de las elecciones más difíciles que nosotros vamos a tener. Porque de verdad, ahí es donde nosotros vamos a terminar de sellar cuál es el rumbo que queremos para este país. Va a ser muy importante lo que nos vamos a jugar ese día. Tenemos que entender, y como decía anteriormente, hacer conciencia qué estamos haciendo aquí y para qué estamos acá. El presidente del partido, Chávez Habla, siempre lo ha dicho. Siempre ha dicho que este es un proyecto de país, que aquí no caben las agendas personales, que aquí no caben los personajes. Aquí lo que nos da fuerza es simplemente estar eslabón tras eslabón. Eso es lo que le da fuerza a esta cadena fuerte llamada Nuevas Ideas. Esa es la fuerza que nosotros tenemos. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando uno hace un ejemplo ordinario del día a día de uno. Uno quiere hacer una su carnita asada, y si no, hagan una prueba ustedes. Uno agarra el carbón, le prende fuego, le pone ahí, ¿verdad?, para que poder hacer su carne. Pero hagan una prueba. Agarren cuando ese carbón esté en lo mejor del fuego, que es donde uno tira la carne. Agarren un pedazo de ese carbón y pónganlo a un lado. Y ya van a ver cómo esto sigue encendido y cómo esto se termina apagando. Que no nos suceda eso. No repitamos los errores del pasado. Porque cuando nosotros hablamos de Arena y del FMLN, que los vamos a hacer desaparecer en las próximas elecciones, sin duda alguna. Pero no podemos cometer los errores. Ese proyecto
elitista que simplemente formó sus propios grupos y donde beneficiaron solamente a la oligarquía de este país. Y después ese proyecto que venía con unas grandes consignas, con una historia revolucionaria, con una historia de justicia, que cuando ustedes, cuando nosotros como pueblo salvadoreño también les dimos la oportunidad, lo que hicieron fue simplemente abandonarnos, simplemente traicionarnos. Se convirtieron en un atajo de ladrones, en donde cada quien hizo lo que quería, donde llegaron de una forma y ahora viven como que son millonarios a costa del bolsillo de todos los salvadoreños. Y los estamos haciendo que devuelvan lo robado. Y aún falta. Y aún falta. Debemos de trabajar por este país. Debemos de trabajar porque las cosas no se detengan. Porque todavía nosotros no estamos viviendo en el país que nosotros quisiéramos. Pero gracias a Dios ya comenzamos las transformaciones de ir a ese país que nosotros quisiéramos, que nosotros queremos. Y estamos seguros de que algún día vamos a llegar a eso. Vamos a tener que trabajar, vamos a tener que seguir trabajando como lo hemos hecho desde el inicio de este proyecto. No podemos cansarnos, no podemos dar vuelta en U y regresar al pasado. Tenemos que seguir hacia ese futuro, a ese nuevo país que se está construyendo desde el 2019, desde junio del 2019. Tenemos que continuar con este trabajo que hacemos y nosotros como diputados, aquí estamos los candidatos que vamos para una elección en el 2024, el 4 de febrero del 2024. Y como les decía anteriormente, si quieren votar por nosotros, parten la bandera de Nuevas Ideas. Tenemos que entender que llegar aquí, y se lo decía y se lo repito, de verdad, ha tenido un precio muy alto. No que hemos pagado nosotros, sino que ha pagado nuestro país. De verdad, está en manos de ustedes. En estas elecciones también, gracias a la gobernabilidad que nosotros ahora vivimos y gracias a la decisión y a la confianza que ustedes tuvieron en estos 56 diputados de esta bancada de Nuevas Ideas, nosotros también pudimos cumplir la promesa que el presidente Bukele le hizo a todos nuestros hermanos que viven en el exterior. Que ellos tengan el derecho de poder votar libremente y de poder elegir cuál es el camino, cuál es el rumbo de su país, que este país va a llevar. Y por primera vez en la historia, gracias a la promesa del presidente Bukele y al acompañamiento que nosotros como diputados hicimos desde la Asamblea Legislativa, la diáspora va a poder tomar las decisiones que ellos quieran para su propio país. Esas decisiones que siempre se las negaron, esas decisiones a las cuales siempre los políticos en el pasado les tuvieron miedo. Ahora la diáspora está lista para manifestarse en las urnas también con sus votos y estamos seguros que también van a ser contundentes en el apoyo que van a tener para su presidente y para la visión que este país hoy por hoy lleva. Estamos seguros de eso. También hago un llamado directo y concreto para la diáspora. Ahora tienen lo que siempre habían pedido. Demuéstrenlo el día de las votaciones. Salgan a votar también.
inviten a votar, porque nosotros en este proyecto de Nuevas Ideas, tanto los que estamos acá como los salvadoreños que viven en el exterior, debemos de ser agentes de multiplicar, agentes que suman, que multipliquen. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no podemos ser un proyecto que reste, tenemos que sumar a la gente, invitar a la gente, cada vez traer a este proyecto, y que con los hechos, con las acciones y con los resultados que hemos tenido como país, es la mejor carta de presentación que nosotros podamos tener. Ya no continuemos con esas prácticas del pasado, con esas campañas del pasado, con esa forma de hacer política en el pasado. Nosotros tenemos que acercarnos ahora, como lo hemos venido haciendo siempre desde que llegamos a la asamblea, desde que el presidente también nos enseñó esa nueva forma de hacer política, hablar con la gente, comunicarnos con la gente y sobre todo, escuchar al pueblo. Saber qué es lo que el pueblo quiere, saber qué es lo que el pueblo necesita. Porque las realidades están ahí, están en los barrios, están en las colonias, ahí es donde están las realidades. Y ahí es donde todos los que estamos acá tenemos que llegar. Porque este no es un trabajo para los políticos. Este es un trabajo para todos los salvadoreños. Nosotros los políticos simplemente somos los representantes de ustedes en la Asamblea Legislativa, en nuestro caso. Y serán ustedes los que juzguen ese contrato que nosotros firmamos con el pueblo hace 2 años y 6 meses. Pero que en las elecciones y para el próximo año, para el 2024, va a ser ese contrato vigente que nosotros tenemos para 3 años. Ustedes son los que van a tomar la decisión si continúan contratándonos o nos despiden. Ustedes sabrán cuál va a ser lo mejor. Y como les decía, es bien fácil. ¿Vamos a regresar al pasado o vamos a continuar con lo que hemos llevado hasta ahorita?